Bienvenidos a la Conciencia Ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, quien desea compartir con ustedes algunas reflexiones que considero importantes para nuestra conciencia ciudadana. El tema que pongo esta vez en la mesa de diálogo es el siguiente: ¿a quién sirve la educación pública en México? Les pido su atención y después de escucharlo, les solicito me hagan llegar sus opiniones, que serán de gran importancia para todos. Dice lo siguiente: luego de que los revolucionarios derrotaron al ejército de Porfirio Díaz, y tras definir en el campo de batalla quiénes se quedaban con el poder, los vencedores convocaron a la creación de una nueva constitución para hacer frente a las condiciones en que se encontraba el país. ¿Sabían los diputados constitucionalistas, y no porque fueran expertos en derecho o en ciencias políticas, sino por su larga experiencia como revolucionarios, que superar las injusticias de la dictadura porfirista jamás podría realizarse si México continuaba siendo tierra de explotación de los pueblos originarios y los grupos marginados del progreso, llevada a cabo desde tiempos de la conquista española, negándole a los vencidos los derechos básicos de una sociedad moderna, comenzando por el de la educación básica, que le sirviera para escapar a la miseria y opresión a la que su condición marginal parecía predestinarlos. Con el movimiento de reforma y más tarde la larga dictadura de Porfirio Díaz hicieron los primeros intentos de organizar la educación pública, creando escuelas primarias y normales para maestros, así como reinaugurando la Universidad de México. Avances importantes, aunque insuficientes, para educar a la mayoría del pueblo y, por tanto, retrasando el derecho a la educación para todos los mexicanos, sin distingo de clase social, con origen racial o estrato económico diferentes. Durante los años de dictadura, la educación se dejó guiar por una versión amañada de la historia de México, imaginada como un proceso surgido de la oscuridad del pasado hasta llegar, según sus promotores, al luminoso progreso alcanzado con el gobierno de Díaz, que situaba a México entre las naciones ilustradas del mundo, aunque quedara pendiente por integrar a la mayoría de la población a ese mundo feliz imaginado por los intelectuales de la dictadura. La revolución que estalló en 1910 fue el principio del fin de dicha versión optimista de la realidad nacional, al evidenciar las miserias y contradicciones que ocultaba la dictadura y con ella su proyecto educativo. Tras la revolución, como hemos dicho, la educación del pueblo tomó un lugar central en la tarea de los gobiernos. Sin embargo, en el mismo movimiento revolucionario existían grandes contradicciones y visiones distintas sobre los fines a los que debía servir la educación pública. Pues mientras que los gobiernos radicales, como los de Obregón, Calles y Lázaro Cárdenas, impulsaban una educación tendiente al progreso y hasta al socialismo para la educación primaria, normal y técnica, los gobiernos más moderados, como fueron casi todos los que siguieron al del general Cárdenas, permitieron que los particulares intervinieran solapadamente en la educación básica y superior, tolerando la violación a la Constitución que impedía tales determinaciones. Para comprender el conflicto que se encierra en esas pugnas, hay que entender lo que se juega en la educación de un país, pues quien logra establecer su proyecto, establece las prioridades sociales y económicas, así como el sector o los sectores sociales mayormente beneficiados por el sistema educativo. Así pues, la educación es un campo de batalla entre clases y grupos de interés político, económico y cultural que se confrontan permanentemente
para mantener sus privilegios o lograr un cambio que beneficie a las clases subalternas o desposeídas de la sociedad. Esta es una dialéctica que no se puede evitar, aunque sí atenuar, pero resulta muy difícil hacerlo cuando las naciones como la nuestra presentan grandes diferencias sociales, económicas y políticas que polarizan a la sociedad e impiden la conciliación de los polos opuestos, mientras no desaparezcan las diferencias que las dividen. En consecuencia, solo un proyecto educativo que busque alcanzar dicho propósito puede tener validez para guiar la educación nacional en México, ante las cuales todos los demás objetivos que puedan desearse por algún grupo social deben supeditarse y limitarse, por legítimo o útil que sea o parezca, porque el bien general de la nación en las condiciones actuales exigen, antes que nada, la superación de la inequidad antes señalada. El neoliberalismo, comenzado con Carlos Salinas de Gortari, ordenó establecer una educación democrática, cambiando el sentido original de la educación pública como instrumento de justicia social para dirigirla hacia el productivismo y la competencia requerida por la economía del mercado. Se desechó la educación humanista y se introdujo la tecnología educativa, y el maestro pasó a ser un impulsor de los aprendizajes individuales más que un educador atento a los problemas concretos de la realidad social del país y su comunidad de enseñanza. Mientras tanto, las escuelas privadas surgían como hongos en cada esquina, a veces hasta en casas habitación y otros edificios impropios para desarrollar una educación de calidad. Además, la privatización de la educación sirvió deliberadamente para sobreexplotar a los maestros, tanto de las escuelas públicas como de las privadas, pagándoles salarios cada vez más raquíticos y además vigilándolos y reprimiéndolos ante la menor muestra de inconformidad. El terrorismo laboral se extendió sobre los mentores y hubo quienes padecieron despidos, persecución, cárcel y hasta la pérdida de su vida. Fomentando la privatización de la educación, se encontraba, y aún está presente, un grupo de poder formado por los más importantes empresarios de México, quienes exigían al gobierno mano dura contra los inconformes, a quienes algunos de ellos llegó a calificar de pinches líderes delincuentes a los que hay que aplicarles todo el peso de la ley, sin darse cuenta que algunos de quienes lo escuchaban también son delincuentes, aunque no se crean pinches, porque presumen de tener sangre azul. Con el gobierno de la Cuarta Transformación ha ido cambiando ese panorama. Los derechos de los docentes del sector público comenzaron a ser respetados. Dejó de ejercerse violencia o persecución oficial contra ellos y se les integró a los procesos de elaboración del nuevo proyecto educativo con el que se espera un cambio a profundidad en la educación nacional. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla. Se trata de un proceso complejo, aún no terminado y puede decirse un tanto retrasado, pues el plan de estudios para la educación básica entrará en funciones hasta el próximo ciclo escolar, a casi un año de que concluya el actual sexenio. Pero no nos equivoquemos. La derecha seguirá oponiéndose a los proyectos de educación pública de este sexenio, en el que su proyecto educativo, la mal llamada reforma educativa, ha sido repudiado y desechado por notoriamente improcedente. Así pues, las cosas están más claras para definir nuestro posicionamiento como ciudadanos, educadores, padres de familia o estudiantes democráticos en este momento de la historia, al tomar conciencia del papel social y político de la educación en México, a fin de recuperar
el espíritu que nos heredó la Constitución de 1917 y los grandes luchadores del pasado, así como una playa de educadores humanistas, democráticos y revolucionarios del pasado, cuyos pensamientos y propuestas pedagógicas se encuentran tras el proyecto educativo del actual gobierno. Pues aunque maltratado y adicionado tantas veces, el artículo 3 de nuestra Constitución aún mantiene su vigencia y potencialidad de transformación para la nación mexicana tal y como lo pensaron los constituyentes de 1917. Autoridades y funcionarios, organizaciones gremiales, maestros y alumnos y padres de familia, debemos conocerlo a fondo y tenerlo presente al defender su espíritu como el valor más preciado conformado a lo largo de la historia de nuestro país. Un pueblo educado es un pueblo poderoso, de sí mismo, humanista, solidario y sensible, y un maestro o maestra consciente del papel que desempeña en las aulas es una garantía para el fortalecimiento y la continuidad del sistema democrático como forma de vida que hoy se juega su destino no solo en el campo político, sino en todas las aulas del país. Gracias por su atención y nos encontramos la semana entrante en una edición más de esta Conciencia Ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, quien siempre estará dispuesto a compartir con ustedes estas reflexiones y está atento a sus opiniones sin importar si son a favor o en contra de las nuestras, porque este espacio es abierto, libre y democrático. Hasta entonces, les pido sean felices si no lo han sido y si lo son, sigan siendo felices. Muchas gracias y hasta entonces.